Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Nuevamente un privilegio el poder estar conectados con ustedes. Muchas gracias por ese privilegio y hoy vamos a continuar con la última parte de la enseñanza acerca de la oración, pero previo a ello vamos a orar. Amante Dios y Padre, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder reunirnos para compartir con tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, una enseñanza para edificar, exhortar y consolar nuestras vidas. El día de hoy la ponemos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú obres por tu Espíritu Santo en nuestros corazones, para que esta enseñanza, Señor, sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, tú nos has guardado, protegido, suplido nuestras necesidades, sanado, restaurado, liberado, perdonando nuestros pecados, dándonos vida eterna, Señor. Y tantas cosas más por las cuales, Señor, estamos tan agradecidos porque tú eres el que bendice nuestras vidas, Señor, y tú envías a nuestras vidas cada día toda buena dádiva y todo don perfecto. Gracias, Señor, por todo tu amor, tu gracia, tu misericordia para con cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta hora te damos también gracias por nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra a hacerse hombre y como hombre siervo para morir por nuestros pecados y para que nosotros tuviéramos vida eterna y viviéramos en este pacto de gracia, Señor, en el cual tú nos has permitido vivir, Señor, al adoptarnos como hijos tuyos. Padre, te damos gracias también por tu Espíritu Santo que no nos deja, Señor, que está con nosotros, sobre nosotros y vive en nosotros para ayudarnos, enseñarnos, guardarnos, empoderarnos, Señor, transformarnos a la imagen de Cristo. Y Padre, para enseñarnos toda verdad. En esta hora, Señor, venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, todo razonamiento y argumento falso que se estén oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a la palabra, Señor. Te pedimos que nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, gracias por responder nuestras oraciones y desde ya, Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer en nuestros corazones en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, qué bendición podernos volver a encontrar por este medio en esta noche para seguir compartiendo acerca de las maravillas de la oración. Hoy vamos a concluir esta serie haciendo un recordatorio, un resumen de todo lo que a lo largo de estas 22 enseñanzas anteriores hemos ido aprendiendo de los detalles de la oración. En primer lugar, recordemos que la oración es un privilegio y un regalo de Dios para nosotros, sus hijos. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 15, versículo número 8, que la oración del justo, la oración de sus hijos es su gozo, mas la oración y el sacrificio de los impíos es abominación para él. Por lo tanto, es un regalo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, un privilegio que necesitamos aprovechar, porque si nos lo ha dado es porque realmente es una necesidad de nuestra nueva naturaleza conectarnos con el Señor en todo tiempo. Luego, para muchos la oración es algo tedioso, algo aburrido, algo cargante, algo de lo cual sí pueden huir o hacerlo muy rápidamente,
pues lo hacen. Y esto es porque no han comprendido todavía lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la oración, que es un deleite. En el Salmo 37, en el versículo número 4, la palabra de Dios nos enseña precisamente eso, que la oración es un deleite. Y lo vamos a leer para que esto nos quede grabado a cada uno de nosotros. Dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando entonces es que la oración es un deleite, no es algo tedioso ni cargante ni una disciplina, sino es un deleite que necesitamos buscar todos los días. Que si bien es cierto, la oración requiere disciplina porque necesitamos disciplinar nuestros pensamientos para conectarlos con Dios, es cierto, pero que la oración requiera una disciplina no implica que la oración sea una disciplina. La oración, como nos lo enseña este salmo que acabamos de leer, el Salmo 37:4, es un deleite. Por el otro lado, Jeremías 33:3 nos da otro principio, otra enseñanza muy importante acerca de la oración. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí vemos en primer lugar que la oración no es un monólogo, no es solo yo hablando. La oración es un diálogo, porque a través de la oración el Señor quiere hablarme a mí también. Uno de los problemas que nosotros vemos muchas veces en la oración es que las personas piensan que la oración es solamente pedirle a Dios. Y entonces solo entregan sus peticiones, solo se conectan con Dios para entregarle sus peticiones y terminan la oración y se van. Y eso impide precisamente el que el Señor nos enseñe esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos y que necesitamos para nuestras vidas. Y principalmente para conocerle a Él. En la enseñanza de ayer hablábamos acerca de que la oración es un medio para entrar en la intimidad con el Señor, que no basta solamente saber de Dios, sino que necesitamos conocerle profundamente, conocerle íntimamente, como nos lo enseña la palabra en Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No dice que sepan de ti, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. A través de la oración vamos a profundizar ese conocimiento del Señor, esa intimidad con el Señor, para conocerlo mucho más profundamente, y de ello va a derivar entonces para cada uno de nosotros que tengamos una mayor plenitud de vida en Cristo en este tiempo de nuestra vida terrenal, que cada día nos vayamos acercando más a ese modelo de la vida eterna en el cielo, a esa vida que es una vida plena, una vida próspera, una vida bendecida, una vida abundante. A través de la oración conocemos más de Dios, y al conocer más de Dios, que es nuestro Padre, vamos a conocer más de la herencia que tenemos en Él, de la esperanza a la cual Él nos ha llamado, y también del poder que opera en nosotros, de acuerdo a lo que nos enseña también la palabra en Efesios, capítulo 1, versículo del 15 al 19. Y con respecto a este pasaje hay que notar que el Espíritu Santo, por medio de Pablo, se dirige a los efesios reconociendo que ellos ya eran salvos, porque habla de que él tenía conocimiento de su fe y del amor que profesaban a los hermanos, al prójimo. Pero Pablo dice: oro para que el Dios
el Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de revelación y de conocimiento de Él, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado, cuál es la riqueza de la herencia que tienen con todos los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros. Entonces, a través de la oración, a través de esa intimidad, vamos aprendiendo, vamos conociendo, vamos teniendo la revelación una más profunda de cuál es nuestra herencia junto con todos los santos aquí y en la eternidad. ¿Cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado, esa eternidad? ¿Y cuál es el poder que obra en nosotros para llevarnos a esa eternidad en esta vida terrenal, y que también va a estar presente con nosotros en la eternidad? Así que también esto es muy importante. Por eso también, cuando el Señor Jesucristo enseña en Mateo 7:7 acerca de la oración, se refiere a tres cosas: a pedir y recibir. Eso significa nuestras necesidades, pero también a buscar y hallar. ¿A buscar y hallar qué? La presencia de Dios, su dirección, su consejo, su revelación en nosotros, que la palabra sea revelada, porque no es lo mismo conocer la palabra a que la palabra sea revelada en nuestros corazones. Conocer la palabra para obedecerla implica una batalla, pero cuando la palabra ya ha sido revelada en nosotros, esa batalla cesa y ya la palabra la ponemos por obra prácticamente de una manera automática. Entonces necesitamos esa revelación, esa búsqueda y ese hallar la revelación de la palabra, para que se establezca en nuestros corazones y se convierta en un estilo de vida. Pero también en Mateo 7:7 Jesús enseña que la oración también es tocar y abrir. Es decir, buscar respuestas, buscar esa revelación, buscar cada vez más del Señor. Es entrar a la presencia del Señor para conocer mucho más íntimamente de su corazón. Muchas personas lo que hacemos en una etapa de nuestra vida es buscar las manos de Dios, es decir, sus bendiciones, las manos del Padre, sus bendiciones. Pero la verdadera intimidad, la verdadera comunión es buscar el corazón del Padre, conocer el corazón del Padre, y eso solo lo vamos a obtener a través de la oración y la intimidad con Él. Ahora, la oración debe ir siempre ligada, relacionada con la palabra, porque Él va a usar su palabra para revelárnosla, para mostrarnos esos secretos y esos tesoros muy guardados, de los que y esas cosas ocultas que no conocemos, de las cuales nos habla Jeremías 33:3. Entonces necesitamos que la oración, cambiar el pensamiento de que la oración es solo pedir y solo hablar nosotros, para esperar en el Señor, esperar en el tiempo de oración sus respuestas y las cosas que Él nos hable. Por otro lado, también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, la palabra de Dios nos da una instrucción que es muy importante considerar y que es muy importante analizarla y entenderla en todo lo que implica. Y es que la palabra en ese pasaje nos dice que oremos sin cesar. Es obvio que usted y yo no podemos pasar de rodillas o simple y sencillamente encerrados en un cuarto orando todo el tiempo al Señor porque tenemos actividades que hacer. Entonces, ¿qué significa o cómo podemos realizar este orar sin cesar? ¿O qué es lo que nos está indicando? Lo que significa la oración sin cesar. Lo que esto significa es que usted y yo necesitamos conectar nuestros pensamientos
con el corazón y la mente de Dios, del Padre. Es decir, conectar todos los aspectos de nuestra vida, personas, circunstancias, situaciones, con Él, para pedir su intervención, su consejo, su dirección y la manifestación de su voluntad en cada una de ellas. Hay otros pasajes similares en la palabra de Dios que se refieren a que lo hagamos sin cesar, y una de ellas es que demos gracias al Señor siempre por todo. Luego también la palabra, y esto nos lo dice en Gálatas 5:18 y en el 5:16, que son los dos pasajes anteriores que están en el contexto de orar sin cesar. Uno, que estemos siempre gozosos, y otro, que demos gracias al Señor siempre. Entonces, la oración va a producir el gozo. Y la oración, cuando damos gracias, en medio de la oración nos recuerda las bendiciones del Señor a nuestras vidas, y eso también produce gozo en nuestro corazón. Por el otro lado, también la palabra de Dios, entonces la acción de gracias y la palabra de Dios, si la oración es entrar en la presencia del Señor, o llegar a la presencia del Señor, o alcanzar la presencia del Señor, el Salmo 100, versículo 4 dice que entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Por lo tanto, la oración implica la acción de gracias e implica también la alabanza. En el Salmo 1, versículos del 1 al 3, la palabra de Dios dice que bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Si nos dice por un lado que oremos sin cesar, y por el otro lado nos dice que meditemos de día y de noche, quiere decir que meditar de día y de noche en la palabra, tener en ella nuestra delicia, es también equivalente a la oración. Por lo tanto, orar también es leer y meditar la palabra, pensar en ella. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la palabra, cuando no la leo de rutina, ¿verdad? Cuando no la leo mecánicamente, sino cuando la leo verdaderamente poniéndole atención, y pienso en la palabra poniendo atención, estoy conectando mis pensamientos con los pensamientos del Señor, y eso es oración también. Luego, también la palabra nos enseña a buscar la dirección de Él en todas las decisiones que necesitamos tomar diariamente. Por lo tanto, cuando yo estoy buscando la dirección del Señor para cada decisión que debo tomar en mi vida, estoy conectando mis pensamientos a los pensamientos del Señor. Y también en ese momento necesito no solo preguntarle, sino esperar la respuesta. Y eso obviamente hace que mis pensamientos se conecten con los pensamientos del Señor. Y también orar es procurar hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo del 22 al 25 nos enseña precisamente eso, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Eso significa entonces que necesito saber su dirección, pedir su dirección y escuchar o esperar su respuesta para cada cosa que vaya a hacer, para que sea para la gloria de Dios. Entonces, otra vez implica conectar mis pensamientos con los pensamientos del Señor. Y eso es precisamente lo que nos dice la palabra, que es la oración, en un pasaje que se encuentra en Filipenses, en el capítulo 4, versículos del 6 al 8. Si lo vamos a leer, es un pasaje hermoso. Realmente todos los pasajes de la Escritura son hermosos. Este pasaje es hermoso. Miremos lo que la palabra de Dios nos dice en el capítulo 4 de Filipenses, de versículos del 6 al 8. En nuestras Biblias muchas veces esos pasajes están como interrumpidos, digamos, por un título
que dice en esto pensad, cuando va a hablar del versículo de Filipenses 4:8, pero necesitamos recordar que cuando la escritura fue escrita originalmente por los hombres que fueron inspirados por el Señor, la escritura venía de corrido, la división en versículos y la división en pasajes y en capítulos, eso es algo que se dio posteriormente, pero cuando la palabra fue inspirada por Dios, fue inspirada en una continuidad donde no había separación entre versículos, ni pasajes, ni capítulos. O sea, eso nos marca el contexto, nos sirve para entender el contexto de los pasajes. Y miremos en este, es importante, Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 8. Dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, aquí se está refiriendo a la oración y a la acción de gracias. En el versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, se conectarán mis pensamientos y mi corazón con los pensamientos y el corazón de Dios. Y en Filipenses 4:8, ese es el objeto de conectar de la oración, para conectar mis pensamientos con el Señor. ¿Cuál es el objeto? Lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y qué es todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, pues son los pensamientos del Señor. Entonces, oro para conectar mis pensamientos con los pensamientos del Señor, para conectar mi corazón con el corazón del Señor, para pensar todo lo bueno. Y recordemos que lo que pensamos es lo que vamos a vivir. Y si la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, es nuestra obediencia, es que el carácter de Cristo sea formado en ella, entonces requerimos esa conexión de nuestros pensamientos con los pensamientos del Señor la mayor parte del tiempo. ¿Y por qué? Porque si no pensamos los pensamientos de Dios, si no nos conectamos con los pensamientos de Dios, con el corazón de Dios, lo que va a suceder es que nos vamos a conectar con nuestro yo, que es nuestro peor enemigo, como lo hemos visto en otras enseñanzas, y nos vamos a conectar con el mundo. Y tanto nuestro yo como el mundo nos llevan en el camino contrario a lo que es la voluntad de Dios, y por lo tanto en el camino contrario a la obediencia a la palabra y a la santificación. Entonces, de ahí la importancia de la oración y de entender todo lo que implica la oración, que no es solo pedir, sino que es conectar nuestros pensamientos con los pensamientos del Señor a través de la petición, a través de la acción de gracias, a través de la alabanza, a través de la lectura y meditación de la palabra, a través de buscar la dirección de Él para cada decisión que tengamos que tomar, para buscar la dirección de Él también, para que todo lo que hagamos en cada día, cada momento, sea para la gloria de Dios. Entonces, entendiendo eso, pues obviamente nuestra oración cambia. Y le voy a dar un testimonio que no se lo di en su momento cuando enseñamos de este tema. Pero resulta que un día yo estaba hablando con un hermano, éramos servidores en una iglesia y discipulábamos a grupos de personas. Y un día estábamos platicando con el hermano y el hermano abrió su corazón conmigo y me dijo: mira, yo necesito que me ayudes y que ores por mí porque yo tengo un problema, me dijo. Y entonces cuando yo le pregunté: ¿cuál es tu problema? Me dijo: es que mira,
por mi trabajo y por muchas cosas, a mí me cuesta mucho. Además, mi mente no me permite concentrarme en los momentos de oración, y no tengo un tiempo específico para orar, y entonces me siento condenado, acusado, porque no oro. Lo que me estaba diciendo es que él no tenía la disciplina, digamos, como de encerrarse en su cuarto todos los días y ponerse de rodillas y orar, porque eso fue lo que al final él me dijo que era lo que pensaba acerca de la oración. Y entonces yo le comencé a hacer algunas preguntas y le dije, mira, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas? Eh, pues le doy gracias a Dios por tenerme con vida y por el día que voy a tener, y le pido que me dé su dirección. Ajá. Y luego, obviamente, te arreglas, desayunas y salís para tu trabajo. Y cuando vas en el carro, ¿qué vas haciendo? Pues voy pensando en la palabra y voy pensando, voy meditando acerca de algunos versículos, o viene a mi corazón alguna palabra del Señor y me pongo a pensar en ella. Ajá, ok. Y cuando llegas a él era un médico, y cuando llegas a tu oficina y comenzás a atender a tus pacientes, pues comienzo a verlos, a escuchar los diagnósticos, y le pido al Señor que me dé sabiduría para poder dar un buen diagnóstico, que me dirija a ver qué exámenes, qué diagnósticos y qué medicinas le tengo que dar a este paciente. Ajá, ok. Y cuando venís de regreso de tu consultorio a tu casa, ¿qué haces? Pues vengo dándole gracias al Señor por el día y por todos los pacientes que pude atender y bendecir. Y entonces, y también pues otra vez vengo pensando en la palabra, a veces vengo pensando en la enseñanza que tengo que dar en el grupo, etcétera, etcétera. Ajá. Y decís que no oras, no, fíjate que no, es que no tengo tiempo para encerrarme y para pedirle al Señor cosas. Y entonces le enseñé esto de qué era lo que implicaba orar sin cesar, y era todo lo que él hacía. Lo único es que no sabía que eso era oración, y entonces el diablo le traía condenación, porque según el diablo no estaba orando, o le quería vender la idea de que no estaba orando, cuando en realidad oraba todo el tiempo, o por lo menos una buena parte de su tiempo, cuando iba en su vehículo, cuando estaba en su consultorio, cuando estaba atendiendo personas, cuando iba de regreso a su casa. Eh, al final le dije, mira, yo pienso que de repente vos orás más que yo. Yo no me siento condenado por lo que oro, pero vos sí, pero pareciera ser como que vos orás más de lo que yo oro. Y entonces nos comenzamos a reír, y para él fue verdaderamente una liberación, porque entendió el concepto de que orar es más que pedir, y es más que arrodillarse, y es más que encerrarse en una habitación a solas con el Señor. Así que esto espero que igualmente pueda liberarlos a algunos de ese falso concepto de que orar es solo encerrarnos en un cuarto, ponernos de rodillas y comenzarle a presentar al Señor nuestras peticiones. Otro punto acerca de la oración, que también muchas personas no lo entienden, es que toda oración que nosotros, los hijos de Dios, le hagamos al Padre, Él la va a escuchar y la va a responder. La palabra de Dios dice que cuando nosotros oramos al Señor en Salmos, dice que cuando oramos al Señor, el Señor inclina su oído. Número 1. Número 2, la palabra de Dios dice, y este es un regalo de la oración, es que en Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice que tenemos libre acceso y confiado acceso al trono de la gracia
para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En ninguna parte de la Biblia dice que si no oramos con una fórmula o con ciertas palabras, el Señor no va a oír nuestra oración. Él la va a oír siempre, incluida la oración que nosotros hagamos, que no sea total y completamente alineada a su voluntad. El Señor la va a oír y el Señor la va a responder. Si es conforme a su voluntad, pues las va a responder conforme a su voluntad. Y si lo que estamos pidiendo no es conforme a su voluntad, Él lo va a oír, pero la va a responder conforme a su voluntad. O sea, Él siempre va a escuchar nuestras oraciones y las va a responder conforme a su voluntad. Por eso hay 3 respuestas de la oración que el Señor le puede dar a nuestra oración. La primera respuesta es sí. Y aquí está la respuesta a tu oración. La segunda es sí, pero espera, no es el momento adecuado. Yo hago hermosas todas las cosas en mi tiempo, así que te voy a dar la respuesta en mi tiempo. Ten paciencia, la respuesta va a venir. Y la tercera respuesta que el Señor nos da es no, porque yo tengo algo mejor para ti. Lo que me estás pidiendo no es lo que te conviene. Yo te voy a dar lo que a ti te conviene. Y eso es lo que nos dice Santiago. Ustedes piden mal porque piden para sus deleites. Entonces, aunque pidamos mal, el Señor va a considerar nuestra oración. Él conoce nuestro corazón, sabe lo que verdaderamente necesitamos y va a contestar esa oración ajustándose a su voluntad. Es importante esto porque hay muchos hermanitos que a veces no tienen la respuesta que quieren. Ojo con esto. El hecho de que Dios no me dé la respuesta que yo quiero a mis peticiones no es que Dios no las oiga. Es que si Él respondiera mis peticiones como yo lo estoy pidiendo, eso me haría daño. Por lo tanto, el Señor, como me ama y me protege y me guarda, el Señor no contesta mi oración de la forma que yo quisiera, pero la va a contestar de la mejor forma para mí, dentro de su voluntad. Entonces no es que no nos oiga, es que simple y sencillamente Él no está contestando la oración de la forma como yo quisiera, porque no es la forma que me conviene. Él la va a contestar de otra manera. Él siempre va a responder nuestras oraciones. Yo le hago una pregunta a usted en esta dirección. Cuando su hijo le habla, usted no le contesta. Cuando nuestros hijos nos hablan, les contestamos. De alguna manera les contestamos. Si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre, que es perfecto, todopoderoso, bueno, no nos contestará nuestras oraciones. Si nosotros se las contestamos a nuestros hijos, cuánto más Dios no va a contestar nuestras oraciones. Por supuesto que las va a contestar. Así como nosotros también a veces a nuestros hijos les damos las respuestas que ellos no quieren oír, pero les damos respuesta. Y cuando les damos una respuesta que no quieren oír es porque lo que nos están pidiendo no les conviene. Nosotros sabemos que no les conviene, por lo tanto les damos una respuesta diferente, pero respondimos su oración de la mejor manera y de la mayor conveniencia para ellos. Si nosotros hacemos eso con nuestros hijos, cuanto más el Padre no lo hará con nosotros. Por eso lo que algunos hermanitos dicen no es para nada cierto. Eso es una mentira del diablo. Algunos hermanitos le dicen a uno: ay, hermano, lo ven a unos como que uno fuera hiper, super, mega espiritual, ¿verdad? Lo cual no hay ningún hiper, super, mega espiritual. Todos los hijos de Dios somos espirituales, solamente que en diferente nivel de madurez, pero delante del Señor somos igualmente hijos e igualmente nos pone atención a cada uno de nosotros. Por eso, cuando un hermanito le dice a uno: ay, hermanito, mire, tal vez usted puede orar por mí porque a usted Dios sí lo oye. Es una gran mentira del diablo. Dios oye también a este hermanito.
El diablo viene a robar la bendición de la oración porque nos hace sentir indignos, o nos hace sentir que el Señor no va a responder nuestra oración, o que el Señor está muy ocupado en otras cosas y por lo tanto no va a atender nuestra oración. Es una total y completa mentira del diablo que debemos sacar de nuestra mente, porque el Señor siempre va a oír nuestra oración y siempre la va a responder. El Señor jamás va a guardar silencio con respecto a una oración nuestra. Quizás no la conteste en el momento, pero la va a contestar posteriormente. E infinidad de veces yo lo he visto en mi propia vida, que el Señor no contesta mi oración de la forma que yo quiero, sino la contesta de otra manera, y con el transcurrir del tiempo me doy cuenta que si hubiera contestado mi oración de la forma como yo lo pedí, hubiera sido para mí un desastre, mientras que haberla contestado de la forma que la contestó, para mí fue una bendición. Así que, mis amados, de ninguna manera piense que el Señor no escucha nuestra oración. El Señor la escucha y la responde de acuerdo al oportuno socorro. Recordemos lo que dice Hebreos 4:16. Tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y el oportuno socorro lo sabe mejor Dios que yo. Por lo tanto, Él la va a responder en el momento oportuno. Muy bien. La otra cosa que hemos visto es que a orar solo se aprende orando. A orar no lo vamos a aprender en ningún libro. En la Biblia no hay un libro de instrucciones acerca de la oración. Si eso fuera importante, habría, así como hay, por ejemplo, un libro para la enseñanza de los hijos, que es Proverbios, un libro para enseñanza de consejería, que es el libro de Job, un libro para enseñanza de la obediencia, que es el libro de Deuteronomio, otro libro para enseñarnos la gracia, el libro de Romanos, otro libro para enseñarnos la libertad a vivir bajo la gracia, como es el libro de Efesios. Si fuera necesario para nosotros, si Dios considerara que es necesario para nosotros una forma determinada de orar, hubiera escrito un libro que nos enseñara la forma determinada de orar, pero como no lo hay, es porque es, en primer lugar, porque a orar aprendemos orando. Orar es hablar con Dios, de la misma manera que un bebé aprende en balbuceos y por la experiencia a comunicarse con sus padres. De la misma manera nosotros necesitamos ir desarrollando nuestra forma de comunicarnos con el Señor de la misma manera que un bebé la va desarrollando para comunicarse con sus padres. Entonces, a orar aprendemos orando. Que usted no sepa orar es una mentira. Otra mentira del diablo. Usted sabe orar. Si usted sabe hablar con una persona, usted sabe hablar con Dios. Puede hablar con Dios. La oración es hablar con Dios. Así como usted habla naturalmente con una persona, así es la oración, hablar naturalmente con el Señor. No hay una posición específica para orar, no hay un lugar físico específico para orar, ni hay palabras específicas para orar. La oración necesita ser la expresión de nuestra individualidad y de la autenticidad de nuestro corazón delante de Él. Mire, si usted está enojado cuando va a orar, pues dígale al Señor: Señor, estoy enojado, perdóname, estoy enojado. Y quisiera que pasaran estas cosas, Señor, aunque ya sé que no me vas a hacer caso, pero Señor, estoy enojado. Y sabe una cosa, el Señor no se va a enojar. El Señor va a hablar a su corazón, a hablar a sus pensamientos para traerle paz. Y era lo que pasaba con David. David, yo me recuerdo que hay una oración o uno de los salmos que dice algo así por el estilo. Dice: me siento rodeado de mis enemigos, son como toros de Basán que están listos a destruirme, y Señor, manda fuego del cielo, destrúyelos, arrásalos, etcétera, etcétera, etcétera.
y después de que se desahoga con el Señor, viene y dice, pero yo voy a esperar en tu palabra, yo voy a confiar en ti. ¿Qué significa eso? Que él abrió su corazón, sacó lo que había en su corazón, fuera alineado con el Señor o no, pero lo sacó, y al sacarlo, al expresarlo, el Señor le hizo ver lo que estaba bien y lo que no estaba mal. Seguramente pidió perdón por lo que no estaba mal, y la paz del Señor vino a su corazón. Hable con el Señor de sus sentimientos. Yo hoy en la mañana, no sé por qué razón, amanecí un poco como decimos nosotros, de bajón. Y entonces, en el transcurso del día le dije eso al Señor: Señor, mira, yo no sé por qué estoy de bajón, pero no debería estarlo. Yo sé que no debería estarlo, pero estoy de bajón. Enséñame qué es lo que está pasando, o por qué estoy de esa manera, así. Y el Señor solo me dijo una cosa, que cambió totalmente. Me dijo dos cosas que cambiaron totalmente mi día. Y una de esas cosas que me dijo es: si estás de bajón, es tu ego, porque no le estás dando gusto al ego. Wow, para mí fue una revelación, de verdad fue una revelación que vino a mi corazón. Sí, pues, si el ego busca autocomplacencia, autogratificación, autoexaltación, y de veras que nada le estoy dando gusto en eso. Entonces me dijo: es tu ego. Y lo segundo que me dijo es: deja de ponerle atención a tu ego y ve todas las bendiciones que tenés el día de hoy en tu vida. Y entonces comencé a recordar: estoy vivo, tengo salud, amanecí en una casa, tengo provisión para alimentos, tengo mi carro, tengo mi familia, lo tengo a él, tengo la bendición de tenerlos a ustedes, de que me acompañan todas las noches, etcétera. Comencé a pensar, y mi día cambió. Mi día cambió, y después yo le decía al Señor: Señor, perdóname por haber perdido mi tiempo en este bajón, y poniéndole cabeza a este bajón, y no recordarme y darte gracias por todas las bendiciones. Pero eso cambió mi día. Si usted está triste, dígale al Señor que está triste. Si está enojado, dígale que está enojado. Si está de bajón, dígale que está de bajón. Si está en cualquier situación, dígaselo, y el Señor va a hablar a su corazón. El Señor va a cambiar su corazón, va a cambiar su mente y su corazón, y va a cambiar esa circunstancia. No hay una fórmula. Hay algunos que dicen: es que no hay que confesar negativamente, y para ellos confesar negativamente es decirle al Señor: Señor, estoy triste, estoy angustiado o estoy enojado. El Señor dijo, el mismo Señor Jesucristo le dice al Padre: Padre, estoy afligido. No, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué pasó después de eso? El Señor fue con muchísima tranquilidad a enfrentar todo lo que llamamos su pasión, desde el momento en el cual Él fue apresado hasta el momento de su crucifixión. Y lo llevó tranquilo. ¿Por qué? Porque abrió su corazón delante del Señor. Y no lo ocultó. Lo mismo cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, lloró. Y el Señor hizo un milagro ahí. O sea, a pesar de que sabía que iba a resucitar a Lázaro, lloró en la tumba de Lázaro. Probablemente de imaginar lo que estaban sufriendo María y Marta, que eran las hermanas de Lázaro, y Lázaro, y él mismo también sufriendo por el sufrimiento de ellos. El Señor sufrió, manifestó también sufrimiento en un momento cuando está frente a Jerusalén y le dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo hubiera querido que tú fueras como los pollitos que buscan a la gallina para protegerse, pero no quisiste? Estaba manifestando un dolor. El dolor no es pecado. Sentir dolor no es pecado.
Sentir dolor es el signo de algo que está en nuestro corazón que necesita ser llevado delante del Señor para que Él lo sane. Tener angustia, tener ansiedad, tener tristeza, no es pecado. Es simple y sencillamente el indicador de que hay algo que en mi cuerpo o en mi alma o en mi corazón que necesita ser llevado delante del Señor para que sea sanado, restaurado, liberado. Si yo no se lo digo al Señor, ¿cómo voy a ser libre? ¿Cómo voy a ser sano? Entonces, olvídese de fórmulas. Ore de acuerdo a lo que hay en su corazón. El Señor conoce su corazón de todos modos. No lo podemos engañar. Él conoce nuestro corazón. Oremos conforme a nuestro corazón, conforme a lo que hay en nuestro corazón. Y si algo no está bien en nuestro corazón, el Señor lo va a alinear. Tranquilo, no tiene que quedar bien con Dios. Aquí no, con el Señor no jugamos al qué dirán. Al qué dirán se juega con las otras personas. Pero con el Señor no tenemos por qué jugar y tampoco deberíamos jugar el qué dirán con las otras personas. Mucho menos con el Señor. Porque el Señor nos conoce perfectamente, no lo vamos a poder engañar. Así que no busque una fórmula, no busque una posición, no busque un lugar físico específico ni palabras específicas. Usted ore, donde sea, como pueda, de la forma que pueda. Abra su corazón delante del Señor. Y si necesita llorar, llore. Si necesita cantar, cante. Si necesita hablar, hable. Y si necesita estar en silencio, esté en silencio de acuerdo a lo que su corazón está en ese momento necesitando. Y una vez que usted libere su corazón de esa carga, el Espíritu Santo lo va a guiar hacia la sanidad, la restauración, la liberación de cualquier emoción de ese tipo negativa que usted pueda tener. Luego, también quiero recordarle, ya se me está terminando el tiempo, así rápidamente, algunas cosas que aprendimos escudriñando el Padre Nuestro. Lo primero que aprendimos en el Padre Nuestro es que no debemos orar para que la gente nos vea o para que la gente nos escuche, sino para que el Padre nos escuche. Aun cuando estemos orando unidos con otros, nuestra oración no debe ser para impresionar a otros. Nuestra oración debe ser dirigida al Señor. Y aquí le quiero hacer una observación bien importante. La oración individual es poderosa, pero la oración corporativa de 2 o más personas es poderosísima, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, que si 2 de nosotros se pusieren de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidieren, Él la hará. Solo con la salvedad de que lo hará conforme a su voluntad, no necesariamente de la manera exacta en la cual nosotros lo pedimos, pero que Él lo hará. Poderosísima. Imagínese 1 contra 1000, 2 contra 10,000, decían las mujeres que recibieron a David y Saúl después de la victoria contra Goliat y los filisteos. Y en esa expresión hay mucho de razón. ¿Por qué? Porque lo mismo dice la palabra en Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12. Dice, mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga por su trabajo. Si uno cae, el otro lo levanta. Si uno tiene frío, el otro le dará calor. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así que ahí también nos habla del poder de la unidad, del estar de acuerdo. Y ese poder de estar de acuerdo también en la oración. En segundo lugar, el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo